la continuación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, ¿sí? Yo le consulté a la sección anterior si ya tenían calendario de exámenes. Les consulto a ustedes. ¿Ustedes tienen calendario de exámenes ya? No, Todavía licenciado. no, licenciado. Todavía no, ¿verdad? Todavía no. Bueno, entonces, pues vamos a esperar que sean oficiales las fechas de examen. Eh, Aún así, pues nosotros seguimos con el desarrollo de nuestra cátedra, ¿verdad? En este caso, pues, dado que si llegaran a programar exámenes la otra semana, que no creo, entonces en este caso, pues yo les avisaría por Classroom si hay o no suspensión de clases, pero inicialmente vamos con todo con las clases. Continuamos las clases la otra semana, ¿ok? Eh, bueno, me da gusto realmente compartir con ustedes nuevamente y en este caso, eh, pues continuar, ¿verdad? Con lo que corresponde respecto a los tipos penales que nos corresponde conocer. Entonces, en este caso, pues les voy a proyectar acá mi pantalla y continuaremos platicando un poco acerca de los delitos relacionados. Vamos a ver. Nos quedó claro la diferencia en la clase anterior entre la violación y la agresión sexual. ¿Sí tenemos claras ambos conceptos? ¿No tenemos ningún problema con ello? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Gracias, ¿Todo licenciado. bien? Estamos bien. Estamos bien, licenciado. Va, seguro, va. Entonces ustedes de que momento de hacer preguntas es ahora. Después nos podemos complicar un poquito, ¿verdad? Pues bueno, les comentaba entonces que vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso. Solo permítanme, ahorita vamos a determinar cómo vamos a compartir acá la clase. Ujú. Aquí está. Aquí está. Perfecto. Pues les comentaba, ¿verdad? En este caso, pues eh, ya tuvimos la oportunidad de conocer, ¿verdad? Lo relacionado con, en este caso, pues, eh, eh, en este caso, pues, con los delitos de libertad sexual, ¿verdad? En este caso, pues, tuvimos la oportunidad de conocer al respecto de la violación y al respecto de la agresión sexual, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? También tuvimos la oportunidad de eh, platicarlo en la clase anterior. Y ahora, y ahora, pues nos corresponde, ¿verdad? Nos corresponde, eh, en este caso, pues conocer lo relacionado con el delito de todo lo relacionado con la indemnidad sexual, ¿sí? Y para ello, pues tenemos que diferenciar entre el bien jurídico de la libertad sexual, que es esa facultad que todas y todos pues, tenemos de disponer de nuestro cuerpo con una finalidad sexual con la persona a la cual pues le brindemos el consentimiento para mantener este tipo de relaciones sexoafectivas, ¿verdad? Y lo relacionado con el desarrollo de nuestra personalidad y con el desarrollo de pues determinadas, en este caso pues comprensiones psíquicas para poder tener un ejercicio de nuestra, pues bueno, sexualidad, ¿no? Poder nosotros determinar, yo
deseo tener relaciones sexuales con determinada persona, independientemente, pues, si sea por un tema sentimental, por un tema evidentemente físico, y en este caso, que sería en el ámbito del ejercicio de la libertad sexual, pero la indemnidad hace referencia a una cuestión de nuestro desarrollo eh, físico, pero sobre todo mental, específicamente tutelando y protegiendo ese normal desarrollo para las personas menores de edad o para las personas que tengan alguna incapacidad física o volitiva. ¿Okay? Entonces, esta indemnidad, como ya pues habíamos hecho algunas menciones en la clase anterior, se relaciona precisamente con ese desarrollo de la personalidad y ese derecho que nos asiste a todas y a todos de poder desarrollar la misma sin injerencias indebidas o sin experiencias que resulten en un daño a nuestra psiquis y que como consecuencia de ello, pues, eh, no se, no se coincida de forma correcta cómo funciona la sexualidad de una persona. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eh, les comentaba yo a la anterior sección, ¿verdad? Todas las personas tienen un desarrollo propio de su sexualidad. Por ejemplo, hay algunas personas que desarrollan atributos físicos antes que otras, pero no necesariamente implica que se encuentren listos para iniciar una vida sexual. El inicio de la vida sexual, si bien de conformidad con los delitos contra la libertad sexual, puede o es permitido iniciarla después de los 14 años, pues existen diversidad de personas, ¿verdad? Que pueden decidir iniciarla, pues, cuando se sientan mental y emocionalmente listos para realizar ese tipo de actos, ¿sí? Entonces puede ser una persona que decida hacer, en este caso, pues, tomar acciones y decisiones sobre su vida sexual a los 15, 16, 17 años, como puede existir una persona que lo haga a los 17, 18, 19, 20 años o más adelante. Al final, el ejercicio de la libertad sexual es un derecho, ¿sí? Es un derecho. Y también es un derecho proteger ese desarrollo mental, ¿sí? Eh, y van a observar ustedes que los 5 delitos que vamos a conocer el día de hoy justamente buscan esa protección, buscan esa tutela de, pues en este caso, que una persona no sea perturbada o no sea afectada de una manera en la cual ese desarrollo psicosexual no sea realizado de forma correcta, ¿ok? Solo antes de continuar, ¿saben si pasó algo con sus demás compañeros? Habemos 78 compañeros en clase y somos más de 200. Entonces, no sé si saben qué pasó con sus compañeros. No, licenciado. Ok. Ha sido el promedio de las últimas semanas. ¿Ha sido el promedio, pero en todas las clases? ¿O qué está pasando ustedes? La mayoría, Ali. La mayoría. Pues vamos Sí. a ver qué está sucediendo. Ustedes, voy a platicar con el profesor titular si hay alguna medida. Ustedes saben bien que yo, por ejemplo, el semestre anterior, los que estuvieron conmigo en la sección A, yo sí trabajo con asistencia, que por cierto, hay personas que me han escrito, ¿verdad? Con la duda si las notas que les salen de derecho penal son las finales. Todavía me falta subir los puntos en este caso, de la asistencia, porque a nosotros en control académico únicamente nos solicitaron las notas finales y como ya estaban registradas antes de que se cayera el sistema, las del primer y segundo parcial solo las sumaron, pero evidentemente pues me tienen que llamar para firmar cuadros, ¿verdad? Y cuando ya firme yo cuadros, pues se actualizarán las notas respectivas, ¿ok? Pero yo no quisiera que tomar medidas de ese tipo, ¿verdad? Para los demás compañeros, si bien yo entiendo que estamos en una ciudad pues bastante insoportable, porque, pues el tráfico complica nuestros desplazamientos, también es cierto que debemos ser responsables con nuestra vida universitaria, toda vez de que
pues yo espero que pronto, pronto eh, puedan regresar, ¿verdad? A exámenes, a clases presenciales y ahí sí ya van a sentir el bajón sus compañeros, los que se acostumbraron a no entrar a clases, ahí sí lo van a sentir bastante fuerte. Ustedes, Luis levantó la mano, adelante. Gracias, Lee. En el entendido del tema de la asistencia, es decir que quizá con la nota del segundo parcial veamos reflejado alguna ponderación por ese rubro de la asistencia. Los que estuvieron conmigo en el semestre anterior sí tuvieron ese impacto y como se los estoy comentando, ya lo verán reflejado cuando yo ya firme cuadros, porque ahorita pues solo sumaron las 3 clases sin hacerle esos ajustes. Pero como les digo, ¿verdad? Yo, pues tal vez tomamos algunas medidas ahí como fraccionar el examen final en algunas pruebas en la clase para las personas que asistan, pues tendrán esos 5 o 10 puntos y las personas que no, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Simplemente pues perderán esa ponderación. ¿Ok? Entonces, solo para tomarlo en cuenta, porque sí me parece un poquito extraño, es la primera vez que me pasa, casi siempre hemos superado el umbral de 100, 120 y con ustedes pues, es primera vez que baja de 100, ¿no? Entonces, para que le metan ahí un poquito más de responsabilidad, ¿verdad? Al curso. Bueno, pues entonces les comentaba, ¿verdad? Esa protección que nosotros estamos realizando acerca de ese desarrollo psíquico, sobre todo en el ámbito sexual, para todas y todos pues, los menores de edad y personas con incapacidad volitiva. Y también verán ustedes en este catálogo de delitos que hay también pues un tipo penal específico que no se circunscribe únicamente a la edad de la persona, sino que en este caso pues ya abarca también a personas mayores de edad, ¿ok? Para que lo tomen todas y todos ustedes en cuenta. Bueno, entonces les comentaba que debemos partir de este supuesto, ¿no? La comprensión de este supuesto para tener claro cómo funciona la protección a la indemnidad sexual, ¿no? Entonces, el primer tipo penal que nos otorga el Código Penal para tratar la protección de este bien jurídico, como es la indemnidad sexual, es el exhibicionismo sexual. Yo creo que con este tipo penal vamos a comprender cómo funciona o cuál es el propósito de este catálogo de delitos. El artículo 188 del Código Penal establece: quien ejecute, o sea, en primera persona, el autor del delito, yo ejecuto el acto o hiciere ejecutar, le digo a otra persona que lo realice, actos sexuales frente a personas menores de edad o personas con incapacidad volitiva o cognitiva, en este caso, pues se les impondrá la sanción correspondiente de 3 a 5 años de prisión. Y aquí es donde va, pues justamente ello, ¿no? Una persona, en este caso, pues, mayor de edad, saben ustedes que en el derecho penal no podemos juzgar a menores de edad, aunque eso no les impide estar en conflicto con la ley penal, pero se les aplica otro tipo de procedimiento regulado en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Pero es el caso, ¿no? Aquel donde pues una persona menor de edad asiste a su colegio o a su instituto, toma bus, ¿verdad? De ida y de regreso, un bus de transporte público, y una persona pues la observa y que va sentado a la par de ella, de esta persona, y no le realiza tocamientos, no le realiza pues ninguna acción que pudiera encuadrar en una violación o en una agresión sexual, pero lo único que hace es sacar su miembro, el reproductor, ¿verdad? Ponerlo a la vista y masturbarse frente a esta persona, ¿ok? Entonces, en este caso, pues claramente encuadrará en un delito de exhibicionismo sexual, ¿verdad? Ojo acá que el exhibicionismo sexual pues va precisamente en la línea de tomar acciones de carácter sexual
frente a personas menores de edad o a personas con incapacidad volitiva, ¿sí? No, en este caso, pues se está castigando aquella, en este caso, pues aquellas acciones artísticas o culturales que implican, en este caso, pues manifestaciones de desnudos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que hay ciertas expresiones artísticas o ciertas expresiones de protesta que utilizan cuerpos desnudos, pero sin una pues, característica sexual, ¿no? En este caso, pues eso no encuadraría en el delito de exhibicionismo sexual, sino solo aquella, pues, realización de actos sexuales eh, precisamente con ese fin, ¿sí? Precisamente con ese fin, ¿ok? Sobre eso va el delito de exhibicionismo sexual, ¿sí? Ahora bien, una cuestión es el exhibicionismo sexual realizado por una persona o por un tercero instigado o pues, realizado bajo instrucciones de otra persona. Y lo otro es el ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Observen ustedes que este tipo penal pues también está enfocado en la protección de la indemnidad sexual, ¿sí? Está enfocado en la protección de la indemnidad sexual y tiene 4 supuestos. Protege por una parte al menor de edad o a la persona con incapacidad mental o volitiva y se le aplica una consecuencia jurídica a las personas que afecten su indemnidad sexual, en este caso, haciéndolo presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos o permitiéndole el acceso y en este caso, pues, eh, la entrada a este tipo de lugares, ¿sí? Por ejemplo, este es el caso muy común de aquel padre, aquel abuelo, aquel tío, incluso aquel padrino, aquel tío, aquel amigo de la familia, donde a un varón menor de edad le dice de que lo va a volver hombre a ustedes, que le va a dar pues una experiencia de hombre, en este caso según esta persona, y lo acompaña y lo hace ingresar a un lugar donde se prestan espectáculos reservados para personas mayores de edad, ¿sí? En este caso, pues esa persona que le permite presenciar ese tipo de espectáculos puede llegar a ser sancionado con prisión, asimismo como aquella persona que si bien no puede dirigir al menor de edad a ese tipo de acciones y pues en este caso no encuadraría en permitir presenciar, pero si le permite el acceso, no está en la puerta el tipo y no verifica su mayoría de edad, por eso es que aunque ustedes se enojen, es una práctica prudente de los lugares, pues no de este tipo de espectáculos, sino en este caso en general, ¿verdad? Los lugares donde se baila y se tiene, pues, en este caso, pues, el consumo de bebidas alcohólicas, ¿sí? Siempre pedir el DPI, porque con esto, pues, se guardan en responsabilidad a las personas al saber que es una persona mayor de edad la que está empezando. Ahora bien, en este tipo de espectáculos, como están reservados únicamente para personas mayores de edad, pues claramente si hay una persona que no tomó las debidas precauciones y diligencia para impedir que esta persona presenciara ese tipo de actos, entonces en este caso pues también llega a cometer este delito, ¿no? También ustedes pueden observar que en la literal C y en la literal D se regulan 2 supuestos distintos respecto al acceso a de pornografía a las personas menores de edad o con una incapacidad mental cognitiva. Toda vez de que en la literal C regula el supuesto en el cual una persona le distribuye, ¿sí? Le distribuye a la persona menor de edad el material pornográfico y el inciso o la literal D regula el supuesto en el cual
pues una persona no le distribuye, pero sí le permite la adquisición de material pornográfico, ¿verdad? En este caso, la distribución es la propia intención del autor del delito de darle a personas menores de edad el material pornográfico, y la otra, pues, es aquella persona que puede ser que el menor de edad incluso voluntariamente llegue al lugar donde venden este tipo de material, y si el dueño del lugar o el comerciante le permite el acceso o adquirir ese tipo de material, pues en este caso también encuadran el delito de ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Observen ustedes cómo justamente se organiza y se redactan estos dos tipos penales para la protección del desarrollo psicosexual del menor de edad o de la persona con incapacidad mental o volitiva, ¿no? O sea, puede ser que una persona evidentemente tenga una experiencia traumática, sí, pues otra persona se masturba a la par de ella, ¿no? O si realiza o tiene relaciones sexuales a la par de ella, ¿no? Evidentemente le podrá causar una afectación en esa comprensión del acto sexual que puede hacer de que no le llame la atención después, o se distorsione sus, eh, en este caso, pues prácticas sexuales, ¿no? Lo comentábamos en la sección anterior, por ejemplo, que se le permita al menor de edad tener acceso a material pornográfico que implica determinada violencia física. Ustedes saben bien de que hay géneros de pornográficos que rayan realmente, si no es que realmente pues incitan a la comisión de hechos delictivos, porque hay ciertas prácticas de índole sexual que pues evidentemente eh, pues no deberían encuadrar una práctica sexual, sino que son agresiones contra la integridad física de las personas, ¿no? Pero imagínense ustedes a un menor de edad teniendo acceso a este tipo de material, pues no podrá en determinado momento de su desarrollo mental diferenciar qué cosa es cierta y qué cosa es falsa del material pornográfico, ¿no? Recuerden ustedes de que la pornografía, pues al ser una industria cinematográfica y un negocio, pues no tiende a representar de una forma real y objetiva, pues las distintas prácticas sexuales que puede practicar una persona, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, imagínense una persona menor de edad que pues ha tenido acceso a este tipo de material con determinados géneros que no reflejan la realidad de las prácticas sexuales, ¿sí? Entonces, pues evidentemente en sus primeras interacciones o prácticas sexuales va a replicar, o existe un gran riesgo de que replique ese tipo de prácticas que rayan en violencia, que rayan en prácticas machistas o en prácticas, pues en este caso abusivas, ¿no? De las relaciones sexuales, o eh, pues que determinado acto sexual no le excite o no le cause placer, toda vez de que él tiene una percepción distinta del cuerpo de una mujer, ¿verdad? Cuerpos que no son presentados de forma real en el material pornográfico, pero él cree que idealmente así es la mujer, ¿no? Entonces, claramente, pues lo que se busca a través de la penalización de estas conductas humanas es justamente evitar esa afectación psíquica que puede llegar a sufrir una persona por tener acceso, pues, ya sea a estos espectáculos o ya sea a este material, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda al respecto por el momento? ¿Tenemos o no tenemos dudas? No, licenciado. Por el momento no le No, gracias. Bueno, entonces con esto pues continuamos, ¿verdad? Si no hay duda, pues podemos continuar, ¿verdad? Ahora bien, a continuación pues vamos a conocer otro tipo penal que también que se relaciona pues no solo con la indemnidad sexual, sino que también con la intimidad sexual.
evidentemente pues toca a ambas partes, ¿no? Dependiendo nuestro sujeto pasivo y la dimensión de la afectación que se causa, ¿sí? Y esto es así porque, eh, eh, solo permítanme un minuto, ¿sí? Solo permítanme un minuto que debo atender una situación. Permítanme un minuto que si no, no voy a poder continuar con la clase. Denme un minuto. Bueno, continuemos con la clase. Pues en este caso, eh, pues les decía, ¿verdad? Que también existen, bueno, en este caso el delito contenido del tipo penal, contenido del artículo 190 del Código Penal, para la redundancia, eh, pues regula, si bien una protección al bien jurídico, en este caso, eh, de la indemnidad sexual, ya verán ustedes cómo puede llegar a afectar a ese bien jurídico. También es cierto que busca, pues, al mismo tiempo, ¿no? La protección de, en este caso, la intimidad sexual de una persona. Y esto es así porque, bueno, pues incluso antes de pandemia, ¿no? Con el desarrollo de determinados, pues, dispositivos tecnológicos, pues en pandemia, pues en este caso, llega, ¿no? A tener relación, ¿verdad? O un aumento de este tipo de prácticas, pues toda vez que las personas, pues tienen derecho al desarrollo de su sexualidad y de las prácticas sexuales que consideren pertinentes por cualquier medio, ¿no? Entonces, en este caso, pues puede haber existido una, eh, en este caso, pues, eh, bueno, pues un aumento de este tipo de prácticas o este tipo de cuestiones, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? En este caso, eh, pues se multiplican o se realizan prácticas relacionadas, por ejemplo, con lo que se conoce como el sexting, ¿sí? Que es el intercambio de fotografías o el envío de fotografías de índole sexual con otra persona, en la cual pues en esa relación existe un consentimiento para el intercambio o el envío y la recepción de ese tipo de imágenes, ¿sí? Algo que, como les repito, es completamente legítimo si una persona, pues en el uso y ejercicio de su autonomía de la voluntad, decide pues compartir este tipo de material con su pareja, o pues con cualquier persona que sea de su interés, ¿no? En este caso, pues existe un consentimiento, ¿no? Y la otra persona, pues,
recibe ese material bajo la confidencialidad que pues se le está compartiendo la intimidad de una persona en su manifestación sexual, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues posteriormente algunas personas que reciben este tipo de material, se los repito, bajo consentimiento de la persona en el sentido que únicamente es para la otra persona, ¿no? Pues algunas personas con este tipo de material lo distribuyen, ¿sí? Por cualquier medio o apoderados de ese material sin consentimiento de la persona, pues se realizan prácticas de chantaje o prácticas de comercialización de ese tipo de imágenes o de comunicaciones, de sonidos o de cualquier otra índole, ¿sí? Cuando se realiza ese tipo ya de acciones que vulneran la confianza de una persona y vulneran, por consiguiente, pues su intimidad sexual, ¿no? Toda vez de que no, pues una persona no le comparte esas imágenes para que las difunda. Entonces, las personas que realizan ese tipo de actos cometen el delito de violación a la intimidad sexual. Esta conducta es penada, ¿sí? Toda vez de que evidentemente, pues, se protege, ¿verdad? Esa manifestación, ¿verdad? Esa manifestación eh, y en este caso, pues, esa manifestación de voluntad eh, que está compartiendo la intimidad sexual de una persona encuadra en una violación a la intimidad si esa confianza se traiciona y se pues difunden este tipo de contenido de imágenes, ¿no? Es algo que, como les digo, lamentablemente es bastante común. Eh, no solo estas personas representan eh, una práctica a todas luces contraria a principios y valores que debería tener una persona que pues se considere mínimamente un humano consciente y responsable, sino que además es una práctica delictiva, ¿sí? Es una práctica delictiva. Y este artículo pues contiene 3 supuestos, ¿sí? El primer supuesto hace referencia a el atentado contra la intimidad sexual de una persona a través de apoderarse o captar imágenes o captar mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo para afectar la dignidad de la persona. Yo les comentaba en ejemplos anteriores, ¿verdad? En la clase anterior, que en este caso, pues podría encuadrar esta conducta en una práctica, por ejemplo, en la cual una pareja, independientemente si son novios o no, están pues manteniendo relaciones sexuales con consentimiento y en determinado momento del acto sexual, una de las dos personas pues decide sin que la otra persona le dé su consentimiento y que sin siquiera se entere, pues tomar fotografías o tomar videos del acto sexual para posteriormente tener un material para atentar contra la dignidad sexual de esta persona y la dignidad, pues en general, en este caso de la persona, ¿no? Eh, ese apoderamiento o esa captación de imágenes o cualquier medio de reproducción audiovisual constituiría, de conformidad con el primer párrafo, una vulneración a la intimidad sexual, ¿verdad? Yo les ponía otro ejemplo en el cual, pues, eh, por ejemplo, mi mejor amigo o mi mejor amiga o una persona de mucha confianza, eh, pues se sabe la contraseña de mi teléfono. eh, Nos encontramos juntos un día en mi casa, en mi apartamento, o en lugar de trabajo o en lugar público, y yo me retiro al sanitario
pero dejo mi teléfono en la mesa, ¿sí? En la mesa, y esta persona, pues, que se sabe mi contraseña del teléfono, ingresa al mismo y busca, pues, las conversaciones que yo tengo con mi pareja o que yo tengo pues, con determinada persona que él sabe que yo tengo, pues, una relación sexoafectiva. Busca en mis conversaciones algún tipo de chat, algún tipo de conversación, o algún tipo de audio, sonido, ¿verdad? De carácter sexual entre ella y yo. eh, Le toma captura de pantalla, le toma fotografía, se reenvía a sí mismo los audios y pues después todo lo borra para que yo no me dé cuenta. Y en este caso, pues hay un apoderamiento contra mi consentimiento de comunicaciones íntimas de carácter sexual, ¿sí? Eh, ¿Qué otro ejemplo podría ser en este caso? En este caso, pues, relacionado con la captación de conversaciones o comunicaciones, pues es una interceptación telefónica sin autorización, en la cual yo grabo a determinada persona, pues, eh, teniendo una conversación de este carácter con otra, y en este caso, pues, lo utilizo para destruir su intimidad sexual, ¿verdad? Para afectar su dignidad como persona, ¿sí? Porque comúnmente cuando suceden este tipo de casos, se tiende socialmente a responsabilizar a la persona que tiene este contenido de material, pero a la persona que la envió de buena fe, ¿no? Por ejemplo, le dicen a la chica, bueno, ¿y usted, pero por qué mandó ese tipo de imágenes? O al chico, que también puede ser un hombre víctima de esta cosa, y usted dijo por qué hizo ese tipo de cuestiones, ¿va? Entonces, comúnmente se suele responsabilizar a la víctima, ¿no? Y se suele coincidir a la persona que realiza el delito de violación a la intimidad sexual como alguien, pues popular, o alguien que, a la gran, viste lo que hizo aquel baboso, a la que bueno, que no sé qué, ¿no? Ese tipo de cuestiones, eh, pues claramente vulneran la intimidad sexual. Entonces, en este primer párrafo, pues se regula aquella práctica, aquella acción en la cual una persona pues capta, ¿no? O se apodera de ese tipo de materiales sin el consentimiento de la otra persona, con el propósito de dañar la intimidad de la otra, ¿sí? Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto de este artículo hace referencia a aquella práctica en la cual, pues, si bien no existió un intercambio consensuado de imágenes, por cuestiones de trabajo o de forma anómala, pues una persona, en este caso, pues se apodera, acceda, utiliza o modifica en perjuicio de un tercero comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico o datos de carácter personal, familiar o de otro que se encuentren registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado en perjuicio de la persona titular de los datos o de una tercera persona. Yo no sé si ustedes se recuerdan, y esto se los compartí, ¿verdad? A la sección anterior, y también les voy a colocar en este momento, pues, el link, pero también les quiero compartir aquí la noticia que salió publicada hace mucho tiempo, imagínense, hace 7 años, en la cual, pues, una presentadora, ¿sí? Una presentadora de noticias de un canal acá guatemalteco muy importante, pues ella lleva su teléfono celular a, en este caso, pues el centro de diagnóstico y reparación de la compañía telefónica Tigo, para que le realicen determinadas, bueno, pues correcciones a su dispositivo, ¿no? Su dispositivo estaba en la época de garantía y le presentó unos problemitas. Y eso es algo que le puede pasar a cualquiera. Lo lleva a este centro de servicio
Y en este centro de servicio, pues los técnicos y las personas que están trabajando su teléfono, sin su autorización, sin su consentimiento, acceden a sus archivos de foto y video y encuentran determinadas fotografías con índole o en este caso pues de tipo sexual, y estas personas pues se apoderan de esas imágenes y pues posteriormente las distribuyen, ¿no? Yo creo que este caso pues fue un caso que no sonó mucho porque evidentemente eh, pues vean ustedes qué empresa es a la que se estaba enfrentando, ¿no? Pero son cuestiones que definitivamente no pueden suceder. No porque, como se los dije y repito, culpemos a la víctima por, eh, pues en este caso, tener este tipo de conversaciones o tomarse este tipo de material. No es su culpa. O sea, es derecho de la persona, pues, desarrollar como le parezca, ¿sí? Como le parezca su sexualidad. Tiene derecho a mantener y a tomarse las fotografías que a esta persona le plazcan. Puede ser que las desee compartir con su pareja en ese momento o puede ser que las tome solo para ella, ¿sí? Es un derecho de toda persona pues disfrutar su sexualidad como considere prudente hacerlo, siempre y cuando pues no dañe a un tercero, ¿verdad? Obviamente. Y pues en este caso entonces los delincuentes o las personas que deben asumir esa responsabilidad, eh, pues bueno, como los verdaderos culpables de la historia, ¿no? Como las personas que en este caso eh, bueno, pues realizan este tipo de prácticas reñidas con la ley que afectan la intimidad sexual, ¿sí? Que afectan la intimidad sexual de una persona, ¿ok? Entonces, para que lo continúen tomando en cuenta, ¿sí? O, pues como les digo, cualquier otro registro público o privado, ¿verdad? O modifique, pues hay ciertas aplicaciones que colocan la cara de otra persona en el cuerpo de otra y puede ser utilizado este material para dañar su dignidad. En este caso, pues también encuadran en ese tipo penal, ¿ok? Y por último, este tipo penal de la violación a la intimidad sexual también regula el supuesto en el cual una persona, ¿sí? Que está en su poder este tipo de material, lo difunde, por ejemplo, suele pasar a veces, ¿no? Que hay un exnovio, o puede ser también exnovia, que no queda satisfecho con la finalización de la relación y pues al tener este tipo de material lo difunde en un grupo de WhatsApp, en un grupo de Telegram, en un grupo de Signal, en un grupo de cualquier red social, ¿verdad? Lo difunde para, pues en este caso, causarle una afectación a, bueno, a la persona con la cual concluyó su relación sentimental. Entonces, en ese caso, pues evidentemente hay una vulneración a la intimidad sexual, ¿sí? O, pues la revelación, ¿verdad? A otra persona o ceder, decirle, mira, toma este material, haz lo que quieras con él, eso es el delito. Y también el tercero que recibe esa imagen, si este tercero la pasa y el otro la pasa y la pasa y la pasa y la pasa, pues también toda esa cadena de difusión comete el delito de violación a la intimidad sexual, ¿sí? Esto pues evidentemente tiene una afectación a la intimidad sexual de una persona porque ella es la que decide cómo y con quién comparte material íntimo, pero también tiene una afectación a su indemnidad sexual porque si bien puede ser que la persona ya sea mayor de edad,
pues esta persona tiene el derecho a disfrutar y a compartir y vivir su sexualidad como le plazca. Y imagínense ustedes, pues ya esta afectación de la difusión de material íntimo, pues evidentemente le genera un trauma, le genera una desconfianza, una afectación a poder realizar este tipo de prácticas que al final está en su legítimo derecho de hacer, ¿no? Eh, Coincidiendo esto, pues no solo como la difusión de imágenes, aunque es lo más común, sino cualquier tipo de conversaciones, ¿verdad? Por ejemplo, esos famosos screenshots de WhatsApp de conversaciones, si llegan a tener un carácter sexual, en este caso, pues pueden encuadrar en una vulneración a la intimidad sexual, toda vez de que la conversación es entre dos personas y no para distribuirse a terceros, ¿no? De hecho, por el aumento de este tipo de casos, es que ahora redes sociales como Instagram, como Telegram, incluso como WhatsApp, han implementado pues determinadas medidas como los mensajes temporales, eh, la notificación cuando alguien le toma screenshot a una conversación de WhatsApp, eh, y todo este tipo de cuestiones para proteger de una mejor forma la intimidad y la privacidad de una persona, ¿no? Entonces, en este caso, pues, estas prácticas son delictivas, ¿sí? Incluso si ustedes llegan a recibir este tipo de material sin consentimiento, no lo difundan, no lo revelen, al contrario, cuestionen al amigo que le está pasando estas cuestiones, decirle, mira, me estás metiendo en un gran clavo. Lo que estás haciendo no es correcto, no es legal, debes respetar la intimidad y la intimidad sexual de la otra persona, por lo que pues me niego completamente a recibir este tipo de material y a difundirlo, ¿no? Es algo que si llegan pues sus clientes a ser ubicados con este tipo de conversaciones, sonidos o imágenes en general, pues evidentemente se les aplicará una sanción, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? ¿Queda claro este tipo de prácticas que no pueden suceder? Sí, licenciado, está muy claro. Ok, Sí, Gadiel licenciado. levantó la mano. Gadiel levantó la mano, adelante. Tengo una duda. Por ejemplo, ese último supuesto es creo que es muy común en muchas cosas, porque, por ejemplo, lo que usted comentaba de que hay novios que se mandan mensajes, después terminan, quedan como ex, pero resulta que el ex no estaba conforme, crea un perfil con el nombre de esa misma persona, o sea, como que duplica y después sube las fotos íntimas que le compartió, pero yo he visto en muchas ocasiones de que cuando se quiere individualizar al sujeto, porque a veces hay chavitas que dicen, miren, yo lo compartí a él y a otra persona no, o sea, él creó otro perfil de Facebook con mi nombre, pero a veces, por ejemplo, el MP no puede individualizar, o sea, hacen como que las gestiones y todo eso, entonces, pero no pueden dar con el sujeto y a veces, aunque sea el novio, yo he visto que en muchos casos se cae por lo mismo, porque dicen, ah, miren, lo hizo en Facebook, porque Facebook como que no da mucha información para individualizar, solo, digamos, con el link de, digamos, de la ubicación de la persona, pero a veces la mayoría de personas lo hace o digamos, con otro tipo de nombre, digamos, o sea, no son ellos propiamente, digamos, porque nadie va a hacer, o digamos, va a publicar con el mismo nombre, pero yo lo que quería llegar es cómo se puede individualizar o hay otro tipo de herramientas para llegar a individualizar a una persona. Ok, sí, claro, Gadiel, pues hay, en este caso, pues
formas, ¿no? Para evitar este tipo de cuestiones, como por ejemplo la IP digital, ¿verdad? Que es algo que en este caso, pues, permite identificar desde qué dispositivos o desde qué ubicación geográfica se realizaron este tipo de prácticas y otras, pues, métodos de investigación especial para poder determinar ese origen de este tipo de, de en este caso, pues, prácticas delictivas, ¿no? Marta, Sofía, adelante, por favor. Hola, Lick, buenas tardes. Que tenía la duda. Para esto, digamos, para hacer como una denuncia de eso, no hay fecha límite, porque hay personas, pues, como que ya a los años hacen tipo de denuncias. Entonces, una es eso, si no hay fecha límite, y si es el que se modificó en el caso de los menores de edad, que creo que era 190 bis, ¿no? Sí, el 190 bis en adelante, creo que ya no nos va a dar tiempo de verlo hoy, pero lo veremos en la próxima clase con ustedes. Ahí me recuerdan porque solo me quedaría pendiente esos dos tipos penales, ¿verdad? Pero también por respecto del Lick Flores, pues terminamos unos 5 minutos antes de la clase para que ustedes puedan descansar un poquito y conectarse en tiempo con él. Pero sí, es la nueva reforma que fue aprobada en febrero del 2022 al Código Penal establece también los supuestos de seducción y chantaje a personas menores de edad con este tipo de materiales. Esa es una. Y lo otro es de que desde que se realiza la acción, por ejemplo, si el novio, exnovio la revela 3 años después, a partir de ese momento y empieza el plazo de la prescripción penal. Y la prescripción penal para poder investigar y aplicar una sanción a un delito debe ser ejercitada o realizada la acción penal dentro del plazo del doble de la pena a imponer. En este caso, si el delito de violación a la intimidad sexual tiene una pena de 1 a 3 años, entonces el tiempo que hay para perseguir el delito desde que se comete es de 6 años, ¿ok? De 6 años. Digo que es el doble del máximo de la pena. Y Okay, Leslie levantó la mano, adelante. Sí, Lick, solo para tener bien claro, entonces en estos delitos, el bien jurídico tutelado que se está violentando sería la libertad y la seguridad sexual. No. El bien jurídico es la indemnidad sexual porque se le afecta, pues evidentemente, el desarrollo sexual de una persona, ¿verdad? Ya sea menor de edad o mayor de edad, en el sentido de que es libre de poder disponer de su cuerpo y realizar cualquier tipo de práctica de acto sexual, ya sea físico o virtual, con una persona, y también se le afecta la intimidad sexual, que es un bien jurídico el cual asiste a toda persona de guardar de forma íntima su cuerpo con finalidades sexuales con las personas que a ella le plazca compartirlo, pero si ya hay terceros que lo difunden, en ese caso esa es ya la figura delictiva, ¿ok? Ok, gracias. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra duda? Carolina levantó la mano, adelante. Gracias, licenciado. Fíjese que estoy viendo aquí, revisando mis apuntes, y me faltó un supuesto de este artículo 190. Tengo el número 1, que es apoderarse de y captar mensajes, ¿verdad? Pero el 2 no lo apunté. El número 3, tengo quien difunda las imágenes y reproduzca, ¿verdad? El supuesto número 2 está en su artículo 190, Carolina, lo puede tener ahí a la mano Sí, en su lo estoy. Código Penal. Sí, Y aquí es lo el que, tengo. vaya, es el que está acá también en la diapositiva, ¿no? El mismo que usted tiene ahí en su Código Penal, donde puede establecer que el segundo supuesto es aquella persona que, sin estar autorizado, se apodere, acceda, utilice o modifique, en perjuicio de un tercero, comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico o datos reservados con contenido sexual de carácter personal, familiar o de otro, que se encuentren registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado en perjuicio de una persona titular de los datos o de una tercera persona. Y sobre ello les coloqué el ejemplo de la presentadora del clima de Canal Antigua, que en determinado momento ella pues dejó su teléfono, ¿verdad?, en el centro de servicio
y estas personas adentro del servicio accedieron a sus registros privados y tomaron las fotografías de carácter sexual y posterior a ello lo difundieron. Excelente. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra duda? No, gracias, Lic. ¿Seguros? ¿Seguras? Por favor. Como ustedes pueden ver, este tipo de delitos son bastante comunes en la práctica y pues es importante también que ante esos supuestos, ustedes como estudiantes de derecho reaccionen del lado de la ley y pues en este caso pues no incentiven este tipo de prácticas que afectan la indemnidad e intimidad sexual de una persona, y si son personas a las cuales se les ha confiado este tipo de material, pues creo que nada nos cuesta ser una buena persona y corresponder la confianza para evitar una pues sanción, en este caso de materia penal, ¿sí? Entonces siempre hay que ser una persona de bien, una persona que no daña a las demás personas, ¿verdad? Bueno, si no tenemos alguna otra pregunta, pues en este caso pues pues terminaríamos la clase el día de hoy, ¿verdad?